Dios les bendiga. Qué bueno verlos. Hoy tenemos casa llena, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, mis amados, esta mañana tenemos un tema. Vamos en línea a la serie que estamos desarrollando. Ya solamente nos quedarán, creo yo, unos 2 temas más, o uno creo. Pero es necesario terminar la serie. Así que para los que no saben de qué estamos hablando, estamos desarrollando una serie que se llama Código Rojo, así se llama. Ya llevamos alrededor de un mes de estar con esta serie. Y bueno, espero que haya sido o esté siendo de bendición para todos nosotros. El advertirnos algunas cosas en las cuales como iglesia no debemos de caer, ¿verdad? El que podamos nosotros saber de la misma boca de Dios por dónde no es, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros vamos por el camino correcto, haciendo lo que Dios nos manda a hacer. Porque, amados hermanos, quiero decirles una cosa antes de comenzar la prédica. Nosotros no venimos a escuchar para solamente albergar en nuestros sentidos o en nuestro cerebro información. No. Yo renuncio a que yo dé información de parte de Dios. Nosotros tratamos de predicar un mensaje que venga de la palabra de Dios, de la misma boca de Dios, para edificación, para instrucción, para preparación de su pueblo, porque en eso estamos en este momento, preparándonos, ¿verdad? Para su venida. Así es que aquel que no esté esperando su venida, está perdiendo el tiempo en la iglesia. Debemos estar con una intención totalmente intencional, valga la redundancia, en saber de que para qué venimos a la iglesia, para qué oímos la palabra, para qué la leemos, etcétera, etcétera. Bueno, el mensaje de ahora se llama, bueno, como usted puede ver la imagen, es una imagen que habla por sí sola, ¿verdad? Es una imagen que habla por sí sola, donde hay un predicador predicando y la gente le da la espalda al mensaje o al predicador. Y igualmente la gente vive mal, porque tristes, qué sé yo, con incertidumbres, con miedos, etc. La imagen habla por sí sola. Así es que de eso nos habla nos habla Apocalipsis en sus 7 iglesias a las cuales el Señor se refirió a través del apóstol Juan. Bien, hoy el tema de esta mañana se llama, en esa serie, en esa línea de serie, se llama maná escondido, porque debemos de saber una cosa. Si usted es lector de la Biblia, pero si usted no es lector, le cuento que en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hay 7 cartas a 7 ángeles de 7 iglesias que Dios les hace un llamado de atención en el buen sentido de la palabra. Les reconoce ciertas cosas buenas que se están haciendo, porque no todo es malo, ¿verdad? Pero también les señala algunas cosas. Como un buen padre señalaría a sus hijos la conducta de sus hijos. Le dice usted que en tal cosa está actuando bien, pero en otras no, mira, esto necesitamos mejorarlo. Así es Dios igual. Nos dice qué cosas están bien, pero nos dice también qué cosas hay que cambiar. Amén. Porque si nosotros venimos a la iglesia y no queremos oír algo que nos indique cambiar, hermano, mejor nos quedamos en casa, porque estamos bien y nos pegamos todos palmaditas en la espalda y todos estamos bien, entonces no hay nada que arreglar. Pero ¿cuántos debemos de reconocer que como seres humanos todos tenemos algo que arreglar? Mire, hay unos que no reconocen, mire, ¿cuántos tenemos algo que arreglar? Todos, hermano, todos. Aquel que dice que no peca hace mentiroso a Dios, y Dios no es mentiroso. Así que todos tenemos algo que superar, todos tenemos algo que mejorar. Entonces de eso se tratan las 7 cartas a las 7 ángeles, a las 7 iglesias. Vamos a irnos, hoy nos toca la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Apocalipsis 2:12, por favor, nos ponemos de pie en esta iglesia en reverencia, en respeto y en la solemnidad que la lectura de la palabra de Dios merece. Damos las gracias a los hermanos que están conectados con nosotros, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus casas. Bien, leemos la bendita palabra en el nombre del Padre,
en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel, ponga atención, que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, aquí está, has permanecido leal a mi nombre, rehusaste negarme, aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de oírla, de leerla y de que nuestros sentidos espirituales, Señor, sean activados a través de que lo que oímos, Señor, sea para bien a nuestra vida, para bien, Señor, a nuestra caminata espiritual. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados, por favor. Bien, ponga su teléfono en silencio si no es necesario, o en vibrador, como usted quiera, ¿verdad? Pero trate de mantenerse sin platicar, ¿verdad? Atento a la palabra, porque Dios nos va a hablar. Bien, vamos a ver. A la luz de la lectura de la palabra que leímos, usted habrá visto algunos aspectos que usted, como lector de la palabra, debería de notar o debe de notar. El primero es que quien mandata la carta es Dios. Quien mandata la carta, dice, escribe, le da instrucciones, en este caso al apóstol Juan, ¿verdad? Le dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Aquí la figura del ángel es como una figura de la persona que cuida ese rebaño en esa iglesia. En este caso, traído a lo que es nuestro tema contemporáneo, es el pastor. Le dice, porque le dice, este es el mensaje de aquel que tiene, mire, no le manda a decir, este es mi mensaje. No es el mensaje del apóstol Pablo, es el mensaje de Dios. Y yo igual se lo estoy transmitiendo a usted. Este es el mensaje, no es el mensaje del pastor, es el mensaje de Dios. Este es el mensaje de aquel. ¿Quién es aquel? Aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Usted sabe que la palabra, fíjese bien, espada, ¿verdad? Espada, que es la palabra en inglés sword, ¿verdad? Esa palabra es la misma palabra que se ocupa para decir que es esta palabra o la palabra que leemos. Entonces, en la boca de Dios está la palabra. Y dice que esa palabra es como espada. ¿Por qué la palabra es como una espada? Porque la palabra necesita cortar algo. ¿Cuántos necesitamos que nos corten algo? Hermano, yo le voy a decir una cosa. Nadie se va a cortar a sí mismo. Nadie va a decir qué tan malvado soy, qué tan de malos pensamientos soy, qué tan mal me porto con mi esposa, qué tan me porto con mi esposo, qué tóxica soy. No, nadie va a decir eso. Nadie se va a cuchillar así solo, pues nadie se va a cortar. Ah, mire, este pedazo, esto está mal, me lo corto. Nadie. Necesitamos a alguien que nos corte. ¿Aló? Y que más Dios que lo hace con amor. Que más Dios que nos va a cortar exactamente lo que no necesitamos. Amén. Lo que no necesitamos. Entonces dice, espada aguda, o sea, es fina. Dice, de doble filo. Y dice, yo sé que vives. O sea, aquí el punto es que Dios sabe que dice, yo sé que vives. Él sabe dónde vivimos y en qué tiempo estamos. Él sabe que ahora mismo estamos expuestos a una cantidad de cosas que antes de nuestras generaciones pasadas no estábamos expuestos. Entonces, pero ahora todo está a un teléfono. Basta un teléfono para pecar. Basta un teléfono para ver cosas que no hay que ver. Basta un teléfono.
Entonces dice, yo sé que vives en un tiempo, pero aquí dice, yo sé, por esto es algo, no es un tema de un sitio, de un tema geográfico. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Hermano, ¿no es esto, no le parece que esto es contemporáneo a lo que estamos viviendo hoy en día? Donde cada día la maldad va más galopantemente, cada día, y las personas cada vez, ¿sabe qué vamos haciendo? No es que nos vayamos oponiendo o que vayamos diciendo o vayamos resistiendo o nos vayamos alejando del filo de la navaja para no caernos, sino que no vamos haciendo esto. Ya casi nos acostumbramos a andar siempre al filo de la navaja. Y yo siempre le digo una cosa: quien anda al filo siempre de caer, mejor dicho, quien anda al filo siempre, ¿cuál es el riesgo? Caerse, hermano. Y entiéndamelo en sentido espiritual. Pero si usted, dice la Biblia, el que peque, peque más. Pero el que se santifique, santifíquese más. Entonces Dios nos impulsa a que hagamos lo correcto. Entonces mire usted, yo sé que vive, Dios sabe los tiempos que estamos viviendo. Dios sabe de las cosas que acosan, a los jóvenes hoy en día. Dios sabe de las exposiciones espirituales malignas, diabólicas, agendas orquestadas por organismos internacionales en el mundo, donde hay una cantidad de dinero arrojándose para normalizar el aborto, para normalizar la homosexualidad. Dios sabe que hay todas esas cosas, porque eso no existía antes. O sea, sí ha existido desde siempre. Lo que digo es el impulso que ahora tienen todas estas cosas. Entonces Dios dice en esa carta, yo sé, o sea, Dios sabe. O sea, Dios no está ignorando absolutamente nada de las pruebas y las tentaciones que tenemos que vivir todos los días y Dios dice, yo sé que estás en esa situación. Yo sé que estás padeciendo de esto, yo sé que no estás superando esto, pero dice, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Y vaya usted a ver que ojalá que, si bien es cierto, nosotros estamos en este mundo, pero nosotros entendemos que no somos parte de este mundo. Nosotros estamos guardados en Cristo. Amén. Y los que no tienen a Cristo en su corazón deben aceptar a Jesús en su corazón para que estén guardados en Él. Hermano, las situaciones, todo apunta a algo cada día más catastrófico. Este mundo se va a terminar. Dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva, porque la venida del Señor está pronta. De eso ya no se predica en las iglesias, porque el evangelio es aquí y ahora, donde lo que importa es simplemente el hecho de saber cómo vivimos y si arreglamos cosas a nivel del alma, personales, etcétera. Pero no estamos viendo que el mundo cada vez va más degradante. ¿Y qué ha sucedido con nosotros? Se ha normalizado. O sea, ahora ya casi terminamos por aceptar que eso es normal. Entonces, dice, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Yo sé que vives, yo sé que tienes pruebas, yo sé que tienes contienda, yo sé que tienes amenaza, yo sé que tienes disensiones, yo sé que tienes peligros, estás expuestos a muchas tentaciones. Yo sé eso, pero dice, sin embargo, Dios sabe que hasta ese momento, sobre la carta a la iglesia de Pérgamo, le dice, sin embargo, has permanecido. Dios sí sabe de la gente que cae y de la gente que permanece. Porque esto, hermanos, se trata de mantenernos en estos tiempos tan difíciles, mantenernos firmes a pesar de que todo caiga. Porque, ¿qué pasa o qué ha sucedido siempre? El hombre siempre dice, donde va Vicente, ahí va toda la gente. Es un dicho popular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos impresionan las masas, nos impresiona la mayoría. Dice, es que como ahí van los más. Por ejemplo, cuando usted va a comer a un restaurante o a una pupusería nueva, ¿qué sucede? Usted pasa primero y dice, si está llena, es buena. ¿O no? ¿Aló? Ayúdeme. ¿Sí o no dice usted eso? Pero si usted ve aquel lugar solo, usted dice, no, ahí quizás nadie viene porque la comida no es buena. ¿Sí o no?
Entonces resulta ser de que así nos pasa a nosotros. Si ahí si allá va la gente, entonces es bueno. Pero no es cierto. No es cierto. No siempre es así. Entonces dice, sin embargo, Dios lo sabe, has permanecido. Esto del evangelio, ¿de qué se trata? ¿De llegar? No, se trata de permanecer. Aló. Se trata de estar e ir fiel hasta el final. Esto no se trata de ir una vez y entonces, no, hermano. Vaya usted a la universidad en el primer ciclo y no vaya nunca más y crea que se va a graduar. No se va a graduar. Es igual. O inscríbase en las carreras que hoy hacen para estas fiestas de acá de Santana. Inscríbase en una carrera y solamente inscríbase y cree que usted que le van a dar el premio el día y le van a dar el trofeo. No se lo van a dar, porque hay que permanecer, hay que estar allí, hay que esforzarse, hay que abstenerse de ciertas cosas que tenemos que abstenernos. Entonces, dice, Dios reconoce también lo bueno, ¿verdad? Y dice, sin embargo, has permanecido leal a mi nombre, leal a mi nombre. Y una de las cosas que más Dios anda buscando en este tiempo es gente que sea leal a su nombre. Leal para entender que a pesar de que todo el mundo volvió normal algunas cosas, ya no es normal, la santificación no es un tema es un tema, ya no es para esta temporada, sino que la santificación era para antes, o es para los viejitos, es para los que ya se van a morir. No, hermano, es para nosotros. La santificación es algo, dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, mire pues, el Señor reconoce estas cosas, ¿verdad? Y dice el Señor, has permanecido fiel. ¿Y qué otra cosa dice? Rehusaste negarme. Escuche una cosa, amado hermano. Vendrá tiempo, o ya, mejor dicho, en algunos lugares, es tiempo donde gente por no negar a Jesús los están degollando en el Medio Oriente. Ya es tiempo donde gente dice, ¿cuál es su salida para no ser ahorcado, para no ser muerto? ¿Cuál es su salida? Niegue a Jesús. ¿Sabe qué dijo un hombre? ¿Cómo voy a negar a Jesús si solo bien me ha hecho? Hermano, lo que pasa es que nosotros aquí lo vemos bien en frío. Nosotros aquí lo vemos que como tenemos la oportunidad de congregarnos, la oportunidad de poder ver. No, pero ahí hay gente que se está congregando a escondidas, en subterráneos, etcétera. Entonces ya hay gente pagando el precio. Entonces dice, rehusaste negarme. Porque mire, yo le conté hace poco, creo, que fuimos nosotros con mi esposa a visitar a mi hija a San Francisco. Y hermano, y ahí uno siente hasta miedo por lo rodeado que está uno de tanta homosexualidad en el lugar, la droga, etcétera, los homeless y todo eso. Uno se siente como que al ponerse una camisa donde diga Jesús, uno está fuera de base. Y dice uno, bueno, si aquí los que están fuera de base son ellos, no somos nosotros. Pero como está tan contaminado el lugar, está tan lleno de maldad, que el que cree que está haciendo lo correcto se siente como fuera de base. Entonces, Pérgamo era una de las ciudades, fíjese bien, Pérgamo era una ciudad. Ahí estaba la iglesia. Era una de las ciudades más importantes del Asia Menor de aquel tiempo. Era reconocida por al menos 4 cosas. Primero, por su poder político. Era conocida por su influencia intelectual. Se cree que en Pérgamo estaba, o poseía, mejor dicho, una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo. O sea, era una gente que creía que sabía mucha letra. Era gente intelectual. Y usted viera cómo cuesta evangelizar a uno que se cree intelectual, a uno que cree que sabe letra. ¿Me entiende? O sea, cómo cuesta, porque lo racionaliza todo. Amén. Porque esto no es para racionalizar o ni siquiera para razonarlo. Esto es para aceptarlo por la fe. Amén. Entonces, es la fe. Es la fe. Entonces, mire usted, su poder político, su capacidad de influencia intelectual. Otro, su idolatría al César de ese tiempo. Y el cuarto era
el culto obligatorio que tenían al emperador romano. Entonces era una ciudad idólatra, ¿verdad? Donde, ¿qué es idolatría? Idolatría es poner en el lugar que le corresponde a Dios cualquier otra cosa. Eso es idolatría. Idolatría, si usted me dice, fíjese que yo principalmente mis hijos son mi prioridad. Idolatría. Porque sus hijos hay que amarlos, hay que respetarlos, hay que ayudarlos, etcétera. Pero sus hijos no pueden ser su prioridad. El Señor tiene que ser su prioridad. Y después sus hijos, después todo lo que usted quiera. Pero el Señor dice que Él reclama su primer lugar. No el lugar que Él no sabe que le corresponde. Es el lugar que Él tiene, que debe tener en nuestros corazones. Entonces, dicho todo esto, amado hermano, Jesús describe como donde está el trono de Satanás, decía la palabra. No porque Satanás estuviera físicamente allí, como ahora en este tiempo. No es que usted ve una mujer de rojo y dice, el diablo anda vestido de rojo, o no, con vestido azul, perdón, no es alguien con vestido azul aquí ahora. No, o sea, se da cuenta que había una canción que se decía, el diablo de vestido azul, algo así. Entonces, no es que el diablo se presente así con cachos y con grandes carros. No, hermano. Pero sus influencias están afectando al mundo de ahora, ¿sí o no? Entonces, fíjese bien. Entonces, este lugar era un centro. ¿Por qué Dios le llama que ahí está Satanás? ¿Por qué Dios le llama que ahí está Satanás? Porque era un lugar donde era el centro de la oposición a Dios, ¿verdad? Donde el poder político, religioso y cultural buscaba desplazar la autoridad de Cristo. Entonces, muchos creyentes vivían bajo esa presión. Porque imagínese usted, ser cristiano y estar en una presión donde le estoy diciendo de que todo es normal, que se vea de otra forma. Hay una presión constante y que viene a comprometer a veces nuestra fe. Entonces, ese escenario que le acabo de describir, o tratado de describirle, se parece mucho a lo de nuestros días, el entorno que estamos viviendo diariamente. Entonces, el Señor le dice unas palabras más en Apocalipsis 2:14, más adelante, le dice estas palabras: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina, así dice, que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. ¿A qué? A poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjese bien, amado hermano, esto es tremendo, porque allí, fíjese bien, se da algunas instrucciones con respecto a lo que Dios sabe que está pasando y que esta iglesia estaba avalando. Y esto puede ser una iglesia o puede ser un individuo, una persona que está permitiendo ciertas cosas que sabe que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, pero igual las sigue haciendo, y igual sigue siendo cómplice de esas cosas. Entonces, más adelante en el 17, dice el Señor, el 17, el que tiene oído, ¿cómo dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí está el premio, aquí está el premio, aquí está el premio, aquí está el premio. Al que venciere, ¿cómo dice? Al que venciere daré a comer del maná, porque eso se llama nuestro tema de hoy, maná escondido. Al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ya vamos a hablar de eso, que es una cosa preciosa eso que acabamos de leer. Ya va a ver usted. Entonces, Dios conoce dónde vivimos, sí, Dios conoce dónde vivimos, ¿verdad? Donde Dios conoce, que dice, yo conozco dónde moras. ¿Se acuerda el versículo que leímos? Yo conozco dónde moras, yo sé dónde vives. ¿Y dónde? Donde tenemos y con quien hacemos habitación. Entonces, antes de corregir, Jesús reconoce en esa carta, al menos algunas cosas que estamos viviendo, que vivía esa iglesia en ese tiempo, pero que lo estamos viviendo ahora en nuestro tiempo. Uno, las presiones que enfrentamos. Las presiones que enfrentamos. ¿Se acuerda? El ambiente en esa iglesia era terrible.
y había que permanecer. Él dice, yo reconozco que no te has negado, que has guardado mi nombre. Yo te conozco que te has mantenido fiel. ¿Por qué? Porque él sabía el ambiente que vivía. Entonces, primero, las presiones que enfrentamos. 1, 2, la cultura que nos rodea. 3, las luchas familiares que tenemos. 4, los desafíos del tipo laboral, etcétera, que tenemos. La influencia de una sociedad que cada vez es más secular, cada vez más secular. Y por último, el pecado en este tiempo ya no hay que buscarlo, ¿verdad? Sino que el pecado está debidamente y fácilmente ofrecido. La Biblia sigue diciendo que el diablo anda buscando a quien devorar y anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? ¿Y quién va a ser devorado? Aquel que no esté preparado, aquel que no esté instruido, aquel que no esté capacitado, aquel que no esté fortalecido cuando ese tiempo venga. Entonces, ¿por qué cree usted que Dios habla de esta condición? Y sabe Dios que nosotros estamos expuestos, porque esta carta es como una advertencia a la iglesia, para que no caiga, para que se mantenga fiel, para que se mantenga firme hasta el final. Y por eso en el versículo que leímos anteriormente, él dice, al que venciere le daré del maná escondido, al que venciere le daré una piedrita blanca, al que venciere le daré un nombre nuevo, al que venciere. Y déjeme decir una cosa, a todas las 7 iglesias que están en Apocalipsis les dice al final, al que venciere. Porque ¿de qué se trata esto, hermano? Sino de vencer. ¿Aló? ¿A cuánto nos encanta ser vencidos? A nadie. Todos queremos ganar. Y por eso usted ahí pasa pegado al televisor viendo el mundial, ¿verdad? Y quiere que su equipo gane. ¿Sí o no? Porque todos queremos ganar. A nadie, hermano, yo no conozco una tan sola persona que diga, ve a mí cómo me gusta perder. Yo cuando nosotros teníamos con mi esposa nuestras hijas pequeñas, fíjese, le voy a contar, éramos invitados a los cumpleaños de piñatas de niños, ¿verdad? Nosotros teníamos una de nuestras hijas. Para las que nos conocen saben quién es. Una de nuestras hijas que no le gustaba perder. Entonces, como nosotros ya sabíamos que en los juegos de cumpleaños de los niños siempre hacen jueguitos, ¿se acuerdan? Y unos que bailan, otros que la silla, que no sé qué. Y siempre hay uno que gana. Y a ese que gana le dan ¿qué? Un premio, ¿sí o no? Pues como nosotros ya sabíamos que aquella se enojaba, mi esposa sabe qué hacía. Llevaba regalos aparte, nosotros llevamos nuestros propios regalos. Entonces cuando ella hacía berrinche porque no ganó, entonces venía mi esposa y le daba el regalo para sufragarle un poco su molestia. Pero déjeme decir una cosa, aquí no es así, hermano. Aquí o ganamos o ganamos. ¿De qué se trata? De vencer. Amén. La Biblia nos llama a nosotros que somos un ejército en orden que está preparando Dios para la batalla. Fíjese bien, se trata de vencer. Y yo le puedo hablar con mucha propiedad de esto, porque cuando yo fui militar, hermano, y nosotros nos prepararon en el entrenamiento, en la escuela militar, siempre y todo lo que hacíamos, la planificación, era para vencer, no para perder. Nos decían, va a pasar esto, puede pasar esto, puede pasar lo otro, pero ¿de qué se trataba? De vencer, de lograr el objetivo, de alcanzar el objetivo. Entonces, en esta vida igualmente, su familia, hay que nuestros hijos venzan, queremos, ¿verdad? Que nuestro matrimonio sea, que supere cualquier dificultad y cualquier desafío de la vida. En la economía queremos ganar, nadie quiere perder. En Dios es igual, nadie quiere perder y nadie debe perder. ¿Y por qué le digo nadie debe? Porque tenemos todas para las de ganar, hombre. Amén. Tenemos todas para de ganar. Tenemos su palabra. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, no hay forma de perder. Pierde el que quiere. Pierde el que quiere. Aquí sí no hay para dónde perderse. Entonces, ahora bien, ¿qué otra cosa más le dice? Dice, fíjese bien, Cristo no nos exige fidelidad. Escuche lo que voy a decir y espere que termine la frase. Cristo no nos ofrece fidelidad ignorando nuestras dificultades. ¿Escuchó eso? Dios sabe en qué situación estamos luchando ahorita. Si yo le pregunto a cada uno de nosotros, ¿cuántos tenemos una lucha ahorita? Todos tenemos una lucha con algo. A veces no son luchas externas, a veces son luchas internas, pero siempre al fin y al cabo hay luchas.
por superar algo, por lograr algo en nuestra alma, materialmente, económicamente, profesionalmente, etcétera, etcétera. Pero todo, entonces Dios no exige fidelidad ignorando nuestras dificultades. Él conoce exactamente dónde vivimos y aún así nos fortalece para mantenernos firmes. Entonces, hay que retener allá cuando Dios le dice, yo sé que has retenido mi nombre. Y ahí en Apocalipsis 2:13 habla de retener el nombre. ¿De qué se trata de retener el nombre de Dios? No era solamente llamarse cristiano, como en este tiempo, una cantidad de gente que se llama cristiano. Una cantidad de gente que se llama cristiano, ¿verdad? Pero sino que se trataba de representar, escuche esto, de representar dignamente el nombre de Jesús. Y eso es lo que ahora no está pasando, hermano. A nosotros tenemos sobre nuestros lomos espirituales un gran peso de gloria, dice la Biblia, donde se nos ha dado un nombre que representar. Sabiendo de que nos llaman cristianos o creyentes, debemos de saber que eso es lo que representamos. Entonces, Dios no quiere ser representado mal. Entonces, fíjese bien, pero en este tiempo podemos retener el nombre de Cristo, sí lo podemos retener, ¿verdad? O representar bien el nombre de Cristo, sí lo podemos representar bien. ¿Cuándo? Uno, si somos íntegros. Si somos íntegros. Por ejemplo, ¿íntegros en qué? En nuestro matrimonio, íntegros en nuestros negocios que hacemos. ¿Dónde va a ver usted que hay cristianos que para ganar la venta sobornan a alguien? Hermano, eso no es posible, hombre. Eso no es posible. O sea, nadie se da cuenta, el pastor no se da cuenta. Pues sí, ¿y Dios qué? Dios sí se da cuenta. No, es que voy a hacer algo que nadie se va a dar cuenta. Ya le he dicho yo a usted que cuando usted piense que nadie se va a dar cuenta, ya se dieron cuenta. Cuando usted piense, voy a hacer esto y nadie se va a dar cuenta. Cuando venga ese pensamiento, que no es un pensamiento de Dios, sino un pensamiento del diablo, cuando usted diga, no, hoy sí, lo hice, hoy lo hice. Usted va a decir, nadie se va a dar cuenta. Ya se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta. Porque usted es un hijo de Dios y Dios dice, lo que tú hagas en lo privado, yo te lo voy a gritar desde las azoteas. Yo me voy a encargar que todo el mundo, yo me voy a encargar de exhibirte públicamente. Entonces, por esto, íntegros en nuestros negocios, en nuestra vida particular, íntegros en nuestro vehículo cuando nos subimos. ¿Qué música hay en su vehículo cuando se sube? Viene ahí la última emisora, cepilla. Tiene la última emisora. ¿Cuáles son las emisoras que usted tiene en su radio? ¿Somos honestos aunque otros hagan fraude? Eso está hablando de retener el nombre de Dios. Eso es presentar bien el nombre de Dios. Mantenemos nuestros principios bíblicos en medio donde nos movemos, ya sea laboralmente, en la universidad, en la escuela. Si nos mantenemos fieles a nuestros principios, si damos ejemplo a nosotros cuando alguien va a contar un chiste rojo y nosotros participamos igual y celebramos igual. ¿Cuál es la diferencia de un noviazgo cristiano y un noviazgo del mundo? ¿Cuál es la diferencia? Tendría que haber una diferencia de hacer las cosas correctamente en el orden de Dios, etcétera, etcétera. Otra cosa, si reflejamos a Cristo en nuestra familia, entonces el peligro del compromiso espiritual, fíjese bien, Dios felicita a Pérgamo, lo felicita y le dice, ¿por qué lo felicita? Por su fidelidad. En medio de todo se mantiene firme. En medio de todo no ha negado su nombre. En medio de todo sigue estando ahí, siendo esa bandera y poniendo ese estandarte de Cristo. Ahí donde usted vive en su colonia y todo el mundo hace ruido, todo el mundo saca, qué sé yo, lo que hagan. Pero usted mantenga su hogar siendo un territorio de Dios. Entonces, Jesús felicita a Pérgamo, Dios felicita a Pérgamo por su fidelidad, pero también lo confronta. En Apocalipsis 2:14, ahí se habla de todo lo que, eso ya lo leímos. Y ahí habla, ahí tienes, le dice,
dos tipos de doctrinas que nosotros con mi esposa la desarrollamos hace algún tiempo: la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Eso es un tema aparte. A menos voy a tratar de desarrollar la de Balaam ahora. Entonces, ¿qué es? Porque quizás algunos nunca habían oído esto, pero hay dos doctrinas que Dios les señala y que dice Dios: yo las detesto, esas doctrinas. Para mí son detestables esas doctrinas. Fíjese bien, ¿qué hizo Balaam? ¿Qué hizo Balaam? Voy a desarrollar Balaam. Era un profeta. Balaam era un profeta de Dios. Era un profeta de Dios que se terminó perdiendo, porque ese es el gran tema. Como Judas. ¿Quién dice que Judas no era un apóstol genuino cuando Jesús lo escogió? ¿Quién dice que Judas no era un apóstol? ¿Quién dice? Pero se terminó perdiendo. Y ese es el gran cuidado que nosotros tenemos que tener, de no comenzar bien y terminar mal. Amén. De no comenzar bien y terminar mal. Porque en el transcurso se nos van a presentar una cantidad de cosas para desviarnos, para deslizarnos, para tomar otro camino, para apartarnos. Entonces, fíjese bien, ¿quién era Balaam? Un profeta de Dios, legítimamente. Dios hablaba a través del profeta y el profeta hablaba a su pueblo. Y la profecía, como sabemos, no siempre es para decir a la gente lo que quiere oír, precisamente, sino lo que Dios habla. Entonces, Balaam era un profeta que tuerce o que se tuerce al final. Pero fíjese bien, como los enemigos del pueblo de Israel sabían que era un profeta donde Dios le hablaba, lo contrataron. ¿Escuchó eso? Lo contrataron. O sea, le dieron dinero varias veces, hasta 3 veces, para que maldijera, porque sabían y reconocían que como Dios hablaba a través del profeta, si el profeta hablaba para bendecir al pueblo, era bendición directa de Dios. Pero si el profeta hablaba maldición al pueblo, era maldición directa de Dios. Entonces, los enemigos lo saben eso, lo contratan y le dicen: maldiz. Eso todo está, usted lo puede leer en Números 22 al 25. Es una gran historia esa. Yo se lo estoy resumiendo ahora. Entonces, ¿cuál es el cuidado aquí? A no torcernos. ¿Cuál es el cuidado aquí? A no torcernos. Usted, si es miembro de esta comunidad, debería orar por los pastores para que no nos torzamos. Amén. Porque van a haber ocasiones que se puede torcer, hermano. Pero aquí es que este es el gran riesgo que tenemos: torcernos y hacer las cosas no como Dios dice, sino como yo creo, como yo interpreto, como es mi conveniencia. No puede ser. Entonces, el profeta se tuerce en algún momento y a pesar... Ahí está aquella famosa historia de la burra de Balaam, ¿se acuerda? La burra que habla. Y entonces resulta ser de que el profeta es contratado por los enemigos de Israel en 3 ocasiones para maldecir a Israel. Y Dios, fíjese bien, y Dios no lo permite que maldigan al pueblo. Y por lo tanto no pudo maldecir a Israel. Entonces, fíjese qué pasó aquí, Número 24:10. Hay un hombre que se llama Balac. Balac es el hombre que lo contrata a Balaam. Son 2 nombres diferentes. Entonces ahí lo va a ver usted. Entonces se encendió. Después que el profeta miren qué pasaba. Antes de eso, ¿qué pasaba? Que venía Balac y le decía a Balaam: maldecía al pueblo de Israel, maldecilo. Entonces, como Dios no le permitía, no lo podía maldecir. Entonces, en vez de maldecirlo, de su boca decía, lo bendecía, porque Dios no se lo permitía. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que sea maldecido aquello que ya ha sido bendecido. ¿Qué somos nosotros? Bendecidos en Cristo Jesús, dice la Biblia, amado hermano. Por eso que usted no acepte ninguna maldición de nadie. Hay gente que dice en iglesia: si te vas de esta iglesia te maldigo. Mire, écheme todas las maldiciones a mí, hombre. Todas échemelas a mí. ¿Sabe qué? Dice la Biblia que cuando hablan mal de nosotros siendo mentira, ¿qué pasa? Nos bendicen, hombre. Nos bendicen. Entonces, hermano, no acepte esas cosas. Pero hay gente que ha venido aquí a la iglesia y dice: pastor, fíjate que el líder me maldijo, el pastor me maldijo. Y usted se lo cree eso. ¿Cómo que? ¿De dónde, hermano?
Dios no puede, Dios lo que Dios bendice, lo bendice. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, como Balaam no pudo maldecir lo que Dios había bendecido, o sea, él quería profetizar, le quería decir maldición, pero de su boca Dios provocaba que saliera bendición. Escuche, entonces se encendió la ira de Balac, se encendió. ¿Por qué? ¿Por qué se encendió? Bueno, si te he pagado 3 veces para que los maldigas, y vos en vez de hacer lo que yo te digo porque yo te pago, escuche al profeta de Dios, que se debería haber solamente limitado a obedecer lo que Dios le decía, porque ese es uno de los ministerios de los profetas más inentendibles, ¿verdad? Que el profeta solo debe hablar cuando Dios le habla, no cuando Dios, no es que yo creo que Dios te va a dar aquí, no, yo creo no, eso no, Dios dice o Dios no dice. Pero es que yo me comí una pupusa con mucho curtido y salsa y me cayó mala salsa y ahora amanecí pensando no, hermano. Entonces, dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam. Aquí están los 2 nombres, ya lo entendió bien usted, ¿verdad? Balac contra Balaam. Balaam era el profeta. Y batiendo sus manos, como, si te pagás, hombre, si te he pagado para maldecir. ¿Y cómo resulta que ahora vos, dice, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado? Y he aquí, los has bendecido 3 veces. Porque Dios no va a permitir que sea maldecido aquello que ha sido bendecido. Amén. Entonces, seguía la insistencia de maldecir. Entonces, como no pudo Balaam maldecir al pueblo, porque Dios se opuso siempre, a tal punto que puso a un asna, a un burro asna que le hablara, ¿verdad? Esa es otra historia. Entonces, vino Balaam, como le habían pagado, y ya su conciencia estaba comprometida, porque ese es el gran tema. A veces hacer cosas por compromiso y tener que comprometerse aún en contra de la palabra de Dios. Entonces mire lo que pasó. Vino Balaam y se ideó otra estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Eso está en Números 25:1. Mientras los israelitas, dice Números 25:1, mientras los israelitas acampaban en las arboledas de acacia, algunos hombres, dice, se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas, los que estaban, les habían pagado para que los maldijeran a ellos, como no pudieron porque Dios no lo permitió, Balaam se ideó otra estrategia: darles a las mujeres de los enemigos. Y a través de las mujeres de los enemigos dice que los israelitas festejaron con ellas, rindieron culto a los dioses con D minúscula de Moab, que eran enemigos. De ese modo Israel se unió, de ese modo se contaminó, de ese modo hizo una mixtura, porque Dios está en contra de las mixturas. Lo que es santo y lo que no es santo no es santo. Lo que es santo y lo que es pagano. Entonces Dios está en contra de las mixturas de todo tipo. Entonces dice, y así Israel se unió al culto de Baal del Peor, el cual mire qué pasó. ¿Se quedó Dios tranquilo? No, Dios se enojó, porque Dios había dicho, no unáis a las mujeres de vuestros enemigos. ¿Y qué hicieron ellos? Unirse a las mujeres de sus enemigos. Entonces, ve usted cómo cambió la estrategia. De aquel que tenía la autoridad para bendecir, le quisieron pagar para que tuviera la autoridad para maldecir. Pero como Dios no lo permitió, entonces le buscaron, como decimos en buen salvadoreño, la pata floja al asunto, y supieron que los israelitas a las mujeres no las iban a negar. Entonces entraron las mujeres y eso los hizo caer. Hombres, los hizo caer. Hombres, nos hizo caer. Entonces dice, esta mujer ya sabe usted la historia. ¿Y Dios qué hizo? ¿Se quedó quieto? No, dice que Dios se enojó. Dios se enojó, dice, el cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo, porque Dios ya los había guardado. O sea, Dios ya había hecho lo imposible para que no los maldijera. ¿Y ellos qué tenían que hacer ante esta prueba donde le mandaban las mujeres los moabitas? ¿Qué tenían que hacer? Resistir nada más.
pero no resistieron. Nunca supieron que con la prueba también venía la salida. Entonces, ahora, ¿de quién fue ese consejo? De que ocuparan a las mujeres de los enemigos para... No los pudimos maldecir desde afuera. Entonces, contaminémoslos desde adentro. Mire pues, en Jehová, en Números 31:16, ¿de quién fue el consejo ese? Miren, miren, este pueblo es el pueblo de Dios. Aunque ustedes me paguen, no los puedo maldecir. Entonces hagamos otra cosa, hombre. Busquémosle la vuelta al asunto. Entonces, es así, pasa así en nuestra vida. De repente, por un lado no nos pueden agarrar, pero nos quieren agarrar por otro lado. ¿Me doy a entender? De una forma no nos pueden hacer caer, pero nos quieren hacer de otra forma. ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Porque el enemigo siempre va a buscar la vuelta. Porque el diablo solo ha venido para tres cosas: para matar, para robar y destruir. Entonces, eso es lo que busca. No, es que fíjese que yo ando en esto, pero fíjese que yo lo puedo controlar, esto yo lo puedo manejar. No, hermano, no ande al filo del asunto, aléjese. Entonces, miren ¿quién fue el consejo? Números 31:16. He aquí, mire de quién fue el consejo. Mire de quién fue el consejo. He aquí, por consejo de Balaam, ¿verdad? Ellas, las mujeres de Moab, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen. ¿Cómo dice eso en la Nueva Traducción Viviente? Pero fue por consejo de Balaam, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Entonces, comenzó bien, terminó mal. No pudo maldecir lo que Dios bendijo. ¿Cómo dice en una traducción viviente? Si la tienen, ese mismo 31:16. Entonces dice, he aquí por consejo, ellos fueron causa. Dice, precisamente, aquí está, precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, ¿verdad?, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte de Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Escuche, hermano, de una u otra forma nos andan buscando. Ya se lo dije, claro. O sea, Dios hace lo imposible. Ahora voy terminando. Entonces Israel cayó. ¿En qué cayó Israel? De lo que Dios lo guardó, cayó. Cayó en la idolatría, en la inmoralidad y en la mezcla con las costumbres paganas. Entonces, el enemigo descubrió la seducción. Puede ser, fíjese bien, el enemigo descubrió que la seducción puede ser más efectiva que la persecución. O sea, no fue la forma efectiva de maldecir, sino entrando por otra argucia. Entonces, con frecuencia es el compromiso silencioso que tenemos nosotros en estas cosas. Normalizar el pecado, relativizar la verdad. Depende, todo depende, pero es que la verdad es absoluta. Entonces, adoptar el evangelio para evitar rechazo, o vivir en un mundo mientras se mantiene una apariencia de fe. Entonces, el llamado no es el aislamiento, el llamado es a vivir en convicciones firmes. Entonces, aún en medio de todo este ambiente de pecado y desobediencia, Dios destaca el ejemplo de la fidelidad. Y aquí está mi gran punto. En medio de todo eso que acabamos de leer, Dios destaca la fidelidad de un hombre. ¿Se acuerda quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Que lo leímos ya. Antipas, así se llamaba ese hombre, Antipas. Antipas dice, ¿cómo decía el versículo ese? Vamos a leerlo. El versículo que vimos, pero mi siervo fiel Antipas, que fue mártir, decía, ¿se acuerda que leímos eso? ¿Verdad? Entonces ahí está. Mire, en Apocalipsis 2:13 está eso. En el 2:13 está. Pero bien, ya lo leímos. No sabemos mucho sobre Antipas. No se sabe. La Biblia no dice más cosas de Antipas. Solo que Dios registra su fidelidad. Escuche. No se sabe nada, que hizo un milagro, que predicó a nadie. No se sabe nada. Porque nosotros a veces tenemos memoria de los que hicieron algo. Pero hay gente que en el reino quizás no va a hacer mucho. Pero Dios sí registra que fue gente fiel. Así dice. Antipas fue fiel. Le voy a leer, por ejemplo, un caso de un hombre que no se sabe mucho.
En Romanos 16:10, Dios habla una vez de un hombre. Una vez habla la Biblia de ese hombre. Pero mire cómo lo registra Dios. Romanos 16:10, ¿qué dice? Saludad, ¿a quién? A Apeles era un nombre de un hombre. ¿Ya lo había escuchado? Lea la Biblia, hermano. Apeles. Ahí está en la Biblia. Saludad a Apeles. ¿Qué más dice? El que hizo tal cosa, el que hizo tal... No dice más. ¿Qué dice? ¿Qué solamente dice? Saludad a Apeles. ¿Aprobado? Dios, el mundo nos va a recordar, mejor dicho, por los logros que alcanzamos. Dios nos recuerda por la fidelidad. El mundo nos va a... Nosotros trabajamos y hacemos una cantidad de cosas y nos esforzamos en el día a día, laboralmente, en las empresas, en los negocios, porque quiero dejar un legado, dice la gente. El legado que si usted se muere joven, se lo va a comer el otro esposo de su esposo, de su esposa. ¿Para qué? El mundo el mundo nos recuerda por las cosas que hemos logrado y el legado que queremos dejar. Dios recuerda a sus hijos por la fidelidad, por la aprobación. Mire cómo dice ahí, Apeles, aprobado en Cristo, punto. Aprobado. ¿Qué más da? Que seamos, no logró quizás, o yo no sé qué hizo, porque la Biblia no dice nada más, ni quiero yo ser alcanzativo en decir que otra cosa dice. No dice nada más, pero la Biblia no destaca que mató leones, que mató gigantes, que como David, solo dice aprobado. Aprobado. ¿Cuántos quisieran ser así? Julio, aprobado. Manuel, aprobado. Carlos, aprobado. Qué sé yo, José, aprobado. Alfredo, que era aprobado. Ay, gracias a Dios que fui aprobado. Hermano, bastaría eso. Pero nosotros, ¿por qué nos esforzamos? No nos esforzamos por ser aprobados. En Dios, pues, por supuesto. Nos esforzamos por ser aprobados por el mundo. Nos esforzamos por ser aprobados por muchas otras cosas que la gente nos ve. No, aprobados en Cristo. Esa es la meta. Si yo les digo otra cosa, estaría yo siendo infiel a Dios y a su palabra y torciendo la palabra. Hermano, busque, logre, alcance, empresario del año, lo que usted quiera, sea lo que usted quiera, logre lo que usted quiera. Pero si usted no es aprobado por Dios, usted solamente está trabajando para las cosas de este mundo y no haciendo tesoros en el cielo. Entonces, saludad y diga su nombre. Saludad a Oscar, aprobado en Cristo. A René, aprobado en Cristo. ¿A quién? Saludad, aprobado en Cristo. ¿Qué es lo que queremos? Si yo le preguntara a usted al final, o mejor dicho, al principio de esta carrera espiritual o en esta carrera espiritual, ¿qué quisiera usted, hermano amado? ¿Qué quisiera? Ay, pastor, yo quisiera ser un gran médico, un gran ingeniero. Sí, está bueno, eso está bueno. Un gran obrero que sea reconocido. Está bueno, eso está bueno. Pero esta es la meta. Esta es la meta. No hay otra meta. Entonces, termino pues. Y voy a adelantar un montón porque ya me agarró el tiempo, exageradamente. Y solo le quiero explicar que dijimos que había promesa, ¿verdad? Había promesa, había galardón. ¿Así dice la Biblia, sí o no? Dice, al que venciere, ¿se acuerda del versículo que leímos? Al que venciere, le daré el maná escondido. ¿Qué más? La piedrecita blanca. Y usted va a decir, yo creo que una piedra blanca es esa. Mire, le voy a explicar. El maná, hermano, es la comida, representa a Cristo, obviamente, pero también es la comida que Dios dio por 40 años a su pueblo en el desierto. 40 años ahorrados de súper. 40 años que no fueron al súper, ni a Priceman, ni a nada, ni a Walmart, a nada fueron. ¿Cuántos se alegraran que les dijeran, hermano, tiene pagada el mes de comida usted? Más ahí como está de comida, la cara, la comida ahora. Hermano, 8 dólares la bolada de uvas, increíble. A $1 el limón. Les vendo, en mi casa tengo un palo.
Y mire, ¿cuánto darían gracias a Dios por 40 años de menos de súper? 40 años donde no cocinaran y las mujeres dijeran: cocina cerrada, hermano, cocina cerrada. 40 años, porque lo único que tenían que era salir a recoger el maná. Pero aquí no está hablando solamente del maná como la comida, sino como el maná escondido. ¿Qué había en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto? ¿Qué había en ese lugar? ¿Qué había en el arca del pacto? Estudiosos de la Biblia, ¿qué había? Habían 3 cosas. Había un ejemplo de la ley de Moisés, de los mandamientos. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba una muestra del maná. El maná escondido, el maná guardado. Y eso habla de la fidelidad de Dios que siempre habrá. Entonces, eso es el maná escondido. Ahora hablemos de la piedra. Cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida, está hablando a él como el maná, el pan de vida. Entonces, así como Dios sostuvo a Israel, fíjese, con maná, físicamente hablando, Cristo sostiene espiritualmente al creyente hoy en día. Entonces, ¿qué significa la piedrita blanca? La piedrita blanca que dice que daré de premio o de galardón a los que vencieren. ¿Qué era la piedrita blanca? En el mundo romano, la piedrita blanca era bien conocida, al menos en 3 formas. Una, fíjese bien, la piedrita blanca la tenían los jueces. Los jueces tenían una piedrita negra para dictar sentencia o decir culpable, y tenían una piedrita blanca para decir absuelto. No inocente, pero absuelto. O sea, inocente por consecuencia, porque no cometió el delito. Entonces, ¿qué hablaba en esa calidad? Hablaba piedrita blanca de absolución, no condenable. O sea, no era condenada la persona. O sea, es inocente. Quería decir, y te daré la piedrita blanca para decirte, eres inocente. Y Jesús dice: yo pagué el precio por ellos. Están absueltos. Ese es el premio del creyente. Y el que venciere le daré la piedrita blanca. La piedrita blanca que te indica que eres inocente, que no sos condenado. La piedrita blanca. Usted ha dicho: ay, la piedrita blanca. No, es que tiene un contexto. La piedrita blanca era para decir inocente. Piedra negra, culpable. Piedra blanca, inocente. Es lo que representa nuestra inocencia, nuestra no culpabilidad ahora delante del Señor. No es que no fuéramos culpables, Él nos hizo inocentes. Por su sacrificio somos inocentes. Por su sacrificio ahora no pagamos el precio que teníamos que pagar. Amén. ¿Qué más se ocupaba la piedrita blanca? La piedrita blanca se ocupaba también para cuando los atletas competían. Cuando los atletas competían y resultaban ser los ganadores, habla de victoria, les daban una piedrita blanca también, que quería decir que se identificaran como ganadores. No por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, sino por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué otra cosa? ¿Para qué otra cosa se ocupaba la piedrita blanca en el tiempo romano? Se ocupaba para cuando habían banquetes especiales, donde ciertas personas solamente podían entrar. Y era en ese tiempo como parte de una élite. Entonces, para usted poder entrar y decir que usted era un invitado especial, le daban una piedrita blanca para que usted pudiera entrar. No era cualquier piedrita, por supuesto, tenía su nombre. La piedrita blanca tenía su nombre. Y entonces usted llegaba al banquete especial y usted decía: tengo derecho a entrar.
Y esa es la piedrita blanca que ahora nos hace entrar. Es este evangelio de pureza que nos hace entrar ante el trono de la gracia de Dios, donde todos podemos ir, dice la Biblia. Era el ticket, era el boleto para entrar. Quería decir, eres un invitado especial a las bodas del Cordero, a la mesa del Señor. Hermano, esto es grandioso, hombre. Tenemos un boleto. Es la salvación de Cristo en nuestra vida, que ahora nos hace entrar confiadamente ante el trono de la gracia de Dios, dice la Biblia. Antes estaba vedado, solo el sumo sacerdote podía entrar. Ahora podemos entrar nosotros. Y tenemos esa piedrita blanca. Entonces, pase la alabanza, por favor. Entonces, ¿en Cristo qué somos ahora? Perdonados, porque se nos dio una piedrita blanca. Inocentes. Amén. Por eso es que tú no te sientas condenado, no te sientas culpable. Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso no es licencia para pecar, pero ya se pagó un precio y nunca más se va a volver a pagar un precio por nuestros pecados. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Valorar, apreciar, cuidar la semejante salvación que nos ha sido dada. Entonces, ahora dice, somos perdonados, piedrita blanca, y justificados. Somos victoriosos en Cristo, piedrita blanca. Y ahora tenemos derecho a entrar a las bodas del Cordero como banquete especial y recibidos como hijos de Dios. La piedrita blanca. Y recibirán a los vencedores una piedrita blanca. ¿Cuántos quieren esa piedrita blanca? Hermano, es poderoso esto, hombre. Entonces, ahora dice la Biblia en Romanos 8:1, ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación. Romanos 8:1 en Reina Valera dice, ahora pues, ninguna condenación hay en los que están, en la Reina Valera, ¿cómo dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Levante su piedrita blanca. Levante su piedrita blanca. Diga, yo tengo derecho a entrar. Soy victorioso en Cristo. Soy inocente por la piedrita blanca. Hermano, representa todo esto. Quiero terminar. Pérgamo representa o nos enseña, fíjese bien, que es posible vivir rodeados de la presión sin perder la fidelidad. Sin perder la fidelidad al Señor. Usted puede obedecer a Dios por dos razones. Una es básica y la otra es de otro nivel. La básica es que nosotros no hagamos cosas porque creemos que hay una sanción, porque hay una consecuencia. Y la otra es obedecer a Dios porque amamos a Dios. Ese es otro nivel de entendimiento. ¿Cuántos quieren seguir obedeciendo a Dios porque lo aman, por lo que Él es, por el sacrificio de la cruz en el Calvario? Entonces, Jesús reconoce la perseverancia, nos corrige con amor aquello que pone en riesgo nuestra comunión con Él y promete una recompensa gloriosa a los que vencen. Los vencedores no son creyentes perfectos. Escuche esto. Los vencedores no son creyentes perfectos. No somos creyentes perfectos, sino aquellos que perseveramos en la fidelidad a Cristo en medio de la presión, el compromiso con el pecado y la falsa doctrina. Hermanos amados, este es un llamado. Estamos terminando esta serie y es una serie que yo sé que nos confronta. Sé que es una serie que nos habla de esa fidelidad al Señor. Así es que damos gracias al Señor, honramos su nombre esta mañana en este lugar y vamos a continuar para tener hoy la toma de nuestros elementos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. En esta iglesia cada domingo primero del mes tenemos nuestra
este acto de conmemoración, porque no es celebración, es conmemorar. Conmemoramos aquel sacrificio por amor, aquel sacrificio que costó un dolor, aquel sacrificio que vale el precio de un santo, el Cordero de Dios inmolado, dice la Biblia, que pagó el precio que nos tocaba pagar a nosotros. Así que ahí donde está, vamos a ser ayudados por nuestros hermanos acomodadores, ujieres, para pasar a tomar los elementos. Allá en su casa, si usted nos está viendo, igualmente lo puede hacer. Puede tomar los elementos y pasar. Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a pasar según el orden que nos van diciendo, y nos quedamos de pie frente a nuestra silla. Una vez pasemos por los elementos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos, me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. Sí, Señor. No sabré agradecerte lo que has hecho. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor
pido de favor que puedan quitarle la tapa a la copa, a la copita, antes. Y que una vez terminemos no la tapen inmediatamente, espere hasta el final. Y esas copitas las botamos, no se preocupen, siempre son nuevas. La palabra de Dios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podéis comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podéis tomar la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias por ese sacrificio perfecto, Señor. En la cruz diste tu vida, Gracias. entregaste tu Gracias por semejante amor por nosotros, Señor. vida eterna, regalaste Entender el misterio, Señor, de ese sacrificio, por tu sangre de esa pasión de amor por tus hijos. celestial. Gracias. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Pueden sentarse, mis amados hermanos. ¿Habrá en medio de nosotros alguien ahora que no haya aceptado a Jesús en su corazón y quisiera hacerlo esta mañana o reconciliarse con el Señor esta mañana? ¿Habrá alguien que necesita a Jesús en su corazón? Solo queremos orar por esa persona. ¿Alguien necesita al Señor? ¿O todo lo tenemos? Damos gracias a Dios entonces. Bueno, a continuación vamos a recoger vuestras ofrendas. Vamos a recoger vuestras muestras de agradecimiento a Dios.